Buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos al programa de todos los viernes a las 5 de la tarde de Textos y Pretextos, en el que sostenemos semanalmente una conversación con diversos escritores y escritoras alrededor de su obra. En la tarde del 7 de agosto de hoy, el programa estará dedicado a cartografías de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, libro con el que la profesora Mercedes Ortega se hizo acreedora de una calificación laureada en su tesis doctoral en la Universidad de Toulouse y a la mención de honor en el año 2019 del Premio Montserrat Ordóñez. La estarán acompañando Liz Viloria desde Francia y Lorena Bautista desde Barranquilla. Buenas tardes al panel. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, muchachas? ¿Cómo vas, Alfredo? ¿Cómo vas, Lorena, Liz? Todo bien, Mercedes. Un saludo para todos. Buenas tardes a todos y todas. Ok, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Listo. Bueno, antes de continuar, es preciso recordar el compromiso político, no partidista de la Fundación Cultural Letra Clave, con relación a un proyecto de sociedad en el que se pueden escuchar las voces de distintos sectores no necesariamente convergentes. En ese contexto nos parece importante el apoyo a corrientes feministas, escritores afros, indígenas o pertenecientes a alguna comunidad periférica con un trabajo que valga la pena ser escuchado. Por eso, a diferencia de otros programas en el que siempre hemos estado Camilo y yo, vamos a ceder el espacio en su totalidad a nuestras invitadas para entablar una charla en torno a la obra de Marvel Moreno, aunque no sin antes leer sus perfiles. Bueno, presentamos a la profesora Mercedes Ortega González Rubio, que es doctora en estudios iberoamericanos de la Universidad de Toulouse, profesora de literatura de la Universidad del Norte, miembro del Grupo Estudia de esa institución, Grupo de Investigación. Sus áreas de interés son los estudios feministas y de géneros en la literatura y la cultura latinoamericana y del Caribe. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno del año 2019, que ya dijimos que fue tesis laureada y premiado, la coedición de los libros El tejido de la brisa, Nuevos asedios a la obra de Marvel Moreno y Germán Espinosa en el 2017, y Todos me miran, América Latina y el Caribe de los estudios de género del año 2017. Y diversos artículos en los que pues se ve una serie de reflexiones sobre los temas de su interés como tal, ¿sí? También lo acompañan, pues, Alfredo, dale. Sí, también lo acompañan Lorena María Bautista Riquet, que es abogada titulada, lideresa social, feminista, activista y defensora de derechos humanos, representante legal en la Fundación Matronas. Y por último tenemos también a Liz Viloria, que se está conectando en este momento desde Francia, es doctorante en la Universidad de Sorbona y Sa' Foscari de Venecia, con una tesis sobre el estatus mujer en el Caribe, creadora del performance Calíbana, presentado en Barranquilla en 2018 y en Rennes, Francia, en 2019. Bueno, y no siendo más el propósito de nosotros, más que hacer una introducción, dejamos a Liz, a Lorena, junto a la profesora Mercedes Ortega, para que le den comienzo a este conversatorio sobre el libro Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno. Muchas gracias, compañeros, y gracias a todo el equipo de la Fundación Cultural Letra Clave por propiciar este encuentro también, que estaba demorado, que lo habíamos anunciado bastante. Y bueno, creo que nos tejemos aquí como mujeres, como barranquilleras, feministas y amantes de la lectura. Así que me siento muy privilegiada de estar al lado de Mercedes, que ha hecho una gran investigación acerca de la obra de Marvel Moreno y de la cual vamos a hablar a continuación. La primera pregunta que queríamos hacerte, Mercedes, era ¿cuál había sido el primer contacto que tuviste con la obra de Marvel Moreno? Bueno, ya la voy a contestar, pero antes también quiero agradecer estar aquí a los que nos invitaron y organizaron y bueno, se encargan de este espacio, a Camilo y a Alfredo, y pues también a ti, Lorena, y a ti, Liz, por digamos que entrenzar también estos diálogos tan necesarios pues en nuestra Barranquilla, en nuestro Caribe, y bueno, si nos escuchan desde otras partes también, bienvenidos todos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo llegué yo a Marvel Moreno? Bueno, eso ya tiene su rato. No, o sea, desafortunadamente llegué muy tarde, ¿sí? O sea, a pesar de ser una mujer barranquillera que estudió aquí,
Yo no conocía de ella en el colegio y tampoco me la dieron a conocer en la universidad, sino que ya fue cuando estaba haciendo la maestría que mi hermana la leyó. Yo tengo una hermana que también es profesora de literatura. Bueno, en ese momento era también estudiante de literatura y ella la empezó a leer y me dijo, mira, esta escritora es muy buena. Y allí fue donde empecé yo a enamorarme. Leí primero su novela, en diciembre llegaban las brisas, ¿sí? Eso fue cuando tenía yo como 20, 21 años. Leí primero su novela y me encantó, por supuesto. O sea, me recordó las historias familiares, las historias de amigos que había escuchado por allí. Sí, era una obra en la que por primera vez me sentía plenamente identificada, ¿sí? Porque hasta el momento había leído prácticamente que solo escritura de hombres, ¿no? Y pues por muy buena que sea, de todos modos hay una sensibilidad allí o unas experiencias de las mujeres que pues no están plasmadas, no estaban plasmadas de la misma manera. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento a esa edad. Y luego seguí estudiando su obra en la maestría que hice y cuando me decidí a estudiar el doctorado, por supuesto fue ella la escogida para hacer mi tesis. Entonces, realmente Marvel Moreno me ha acompañado ya desde hace prácticamente 20 años. Ahí pueden deducir mi edad. Mercedes, nos contabas que tu llegada a Marvel Moreno tuvo un componente emocional importante, de identificación. Nos gustaría saber cómo fue ese proceso de elaboración del libro, cómo es esa historia de una estudiante barranquillera que trabaja, una autora barranquillera, pero que se va a Toulouse, a Francia, a trabajarla. Es decir, cómo fue ese proceso con el acceso a las fuentes, incluso al campo investigativo, ¿no? Sí, ese también es un proceso que fue muy paulatino. O sea, como te digo, yo comencé a estudiar su obra viviendo en Bogotá, ¿sí? Y allí tuve acceso, digamos que a algunos documentos. Yo escogí la obra de Marvel Moreno porque me gustó mucho para estudiarla, pero también porque podía, o sea, yo creía que yo podía hacer un estudio mucho más minucioso porque yo conocía el contexto en el que esta ocurría, por lo menos la novela en diciembre que pues transcurre en Barranquilla. Entonces, es decir, si yo hubiera escogido una obra de una escritora, no sé, bogotana, claro que lo hubiera podido analizar y la puedo analizar, pero no me sentía como tan identificada. Ya con ese conocimiento, yo decido irme a estudiar en el extranjero, pero no sabía dónde iba a estudiar. Pero sabiendo que dos de los especialistas de la obra de Marvel Moreno, uno vivía en Francia y otro vivía en Italia, pues me fui a Francia porque yo italiano no hablo y francés sí hablaba. Entonces me comuniqué con el profesor Jacques Gillard, que en ese momento todavía era profesor de la Universidad de Toulouse, que fue pues el gran como divulgador de la obra de Marvel en Francia. Todo, bueno, espero que todos sepan, pero si no saben, Marvel Moreno nació en Barranquilla, vivió aquí hasta el 69 y luego se fue a vivir a Europa, bueno, al principio en España, pero luego se radicó en París. Y entonces allá el profesor Jacques Gillard conoció su obra y se convirtió en algo así como su protector. Escribió mucho sobre ella y pues también hizo que se divulgara. Entonces yo a mis 22, 23 años, yo le escribí, profesor, quiero hacer una tesis sobre Marvel Moreno, ¿me puedo ir para allá? Él me dijo que claro que sí. Y entonces allí empezó como mi etapa francesa, ¿sí? Acercándome, o sea, lo cual era muy raro, acercándome a la obra de una escritora barranquillera del Caribe colombiano, pero pues con las teorías principalmente sociológicas en aquel momento, francesas, con autores como Pierre Bourdieu. Pero luego entonces Jacques Gillard murió, ¿sí? Después de como 2 o 3 años de yo estar en Francia, él le dio cáncer y murió. Pero él logró encaminarme hacia Michelle Soriano, quien fue la directora de mi doctorado. Ellos eran amigos y pues digamos que quedé en las manos de ella. Y ahí también se dio otra ruptura u otro giro de mis estudios
porque Michelle Soriano es una persona maravillosa, es feminista, por supuesto, y yo hasta ese momento no me había acercado a la obra de Marvel Moreno desde una perspectiva feminista. Es decir, hasta mis 25 años yo no había leído nada de feminismo, pero nada, ¿sí? En ese momento tampoco lo era, y pues mi directora Michelle Soriano me dijo, bueno, pero si estudias a una mujer, deberías leer algo de feminismo, así como quien no quiere la cosa. Y y bueno, finalmente terminé escribiendo una tesis feminista sobre Marvel Moreno, ¿no? O sea, tanta fue la fascinación y digamos que también o sea, lo evidente que surgió de las conexiones entre el feminismo y la obra de Marvel, que finalmente ese tema, que era uno de los temas que yo iba a tratar, se convirtió en el todo de la investigación. Yo duré 5 años para escribir mi tesis doctoral, la sustenté en el 2011 y me vine otra vez a Barranquilla ya con el título. Siempre había sido pues esa como la idea, ¿sí? De volver a ejercer aquí en mi patria, pues en mi tierra. Empecé a trabajar en la Universidad del Atlántico y en la Universidad del Norte con la idea siempre de tengo que publicarla, pero ustedes saben, la vida se mete en medio y me demoré muchos años en poder tener el tiempo para sentarme, corregir la tesis, convertirla en un libro, prácticamente que reescribir muchas partes. Tuve apoyo de la universidad, tuve apoyo también de Farideh Lugo, quien fue la correctora de estilo, ¿sí? Y finalmente, después de 2 años más de trabajo, surgió ya el libro como pues está al día de hoy. Un poquito largo, pero ahí va. No, y es exactamente lo que queríamos escuchar también, Mercedes, porque antes de pasar a la próxima pregunta, yo sí creo que quien lea Marvel y sobre todo una mujer y barranquillera como que no puede dejar de sentirse identificada allí. Y sobre todo identificar un feminismo, una denuncia constante dentro de su obra. Bueno, queríamos en la siguiente pregunta hablar de eso, de esas teorías feministas que encontraste en la obra de Marvel Moreno y a la cual tú le dedicas el primer capítulo. Vemos que ahí hablas del humanismo, hablas de varios feminismos, del feminismo decolonial. Entonces queríamos que también nos hablaras un poco sobre esas corrientes que encontraste ahí en la obra de Marvel Moreno. Bueno, esa pregunta es densa y me tienen que tener un poco de paciencia, La pero tenemos. yo intentaré ir por partes. Yo insisto que esta fue una tesis escrita en Francia sobre una escritora latinoamericana y del Caribe, lo cual también producía como un cierto cortocircuito. Además, era mi primer acercamiento al feminismo, o sea, yo estaba conociendo el feminismo, las teorías las estaba descubriendo y tratando de hacer las conexiones con Marvel Moreno. Pues con la obra de Marvel Moreno. Entonces, toda esa primera etapa fue un acercamiento al feminismo occidental, al feminismo europeo, pues estaba en Francia y esa era la teoría que tenía más a la mano. Y fue ya posterior, ya después de casi al final de mi tesis, que yo descubrí el feminismo decolonial y el feminismo postcolonial. Entonces fue cuando reescribí la tesis, cuando ya estaba haciendo el libro, que intenté como también tejer un poco la teoría feminista occidental con la teoría decolonial. Pero bueno, hubiera sido de todos modos reescribir el libro, que no era la intención. Eso vendrá más adelante, vendrán nuevos textos solo desde la perspectiva decolonial sobre Marvel Moreno y otras escritoras del Caribe. Pero bueno, en ese primer capítulo, entonces, como les digo, lo que yo traté de hacer o trato de hacer es ver cuáles son esas ideas del feminismo que yo puedo conectar con los personajes y con las historias de Moreno. En el feminismo principalmente, bueno, hay muchas, ustedes saben que no existe un feminismo, sino que existen muchos feminismos, pero existen dos corrientes principales que se han identificado como el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Simplemente el feminismo de la igualdad hace énfasis en que los hombres y mujeres, los seres humanos, somos iguales en derechos, ¿sí?
y fue, digamos que una de las primeras corrientes del siglo XX, heredada de la Ilustración, por supuesto. Y el feminismo de la diferencia hace énfasis en que hombres y mujeres somos diferentes, ¿sí? Por diferentes razones, puede ser por lo biológico, pero más que todo por lo cultural, por cómo se nos educa, ¿no? Entonces, aparentemente son dos corrientes que están opuestas, pero que va. Lo que yo me encontré en la obra de Marvel Moreno fue que ahí había ideas de ambas corrientes, ¿sí? Lo cual, pues para mí fue como sorprendente, pero al mismo tiempo también da cuenta de la complejidad de un texto literario, ¿sí? Un texto literario no es un texto filosófico que va a seguir una línea coherente, sino que al contrario tiene muchos meandros. Por eso también esta idea de cartografía, ¿no? De una ruta, de ir yendo de aquí a allá. Y pues allí encontré yo muchas, o sea, en las historias encontré muchas relación con el pensamiento de Simone de Beauvoir, que además estaba en boga, pues cuando Marvel Moreno se fue a vivir a París en los años 70 y 80, sí estaba todo este movimiento en Francia de la liberación de las mujeres, y seguramente Marvel Moreno pues leyó El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y si no lo leyó, de todos modos estaba como en el aire del tiempo, estas ideas de que las mujeres también podían, es decir, no tenían que acatar los roles que les estaban asignados socialmente, sino que podían explorar, digamos que cierta identidad más propia, pero al mismo tiempo según unos, por decirlo así, unos valores muy humanistas, ¿sí? No es que la mujer puede ser, las mujeres pueden hacer cualquier cosa, sino que en la obra de Marvel Moreno se defienden unos valores humanistas, lo que antes se conocía como las virtudes humanas, ¿no? La bondad, la igualdad, la honradez, la sinceridad, ¿sí? La ecuanimidad. La mayoría de las heroínas, como los son, por ejemplo, Lina, digamos, la que pues no es narradora, pero es la focalizadora de la novela, En diciembre llegaban las brisas, es este personaje que siempre tiene una moral muy correcta, pero por supuesto es una moral correcta dentro de la obra de Marvel Moreno, que se aleja de esas ideas preconcebidas de que la mujer tiene que ser casta y pura, ¿sí? Y al contrario, para Marvel Moreno las mujeres tienen que explorar su sexualidad, ¿sí? Pero de una manera verdadera, como auténtica, que las lleve a la trascendencia y a la felicidad, ¿no? Entonces, por un lado estaban allí mucho esas ideas, y por otro lado también encontré muchas ideas de este feminismo de la diferencia que ahonda también mucho en la sexualidad de la mujer, ¿sí? En que la mujer solo podrá emanciparse verdaderamente cuando logre apropiarse de su cuerpo, ¿sí? Que ustedes saben estas ideas de que a nosotras las mujeres en las sociedades tradicionales nos enseñan pues al contrario, a alejarnos del cuerpo, a no explorarlo, a taparlo, ¿sí? A alejarnos de nuestra sexualidad o simplemente explorar una parte que es digamos que la apropiada, la correcta, la reproductiva, ¿no? Pero la sexualidad del goce muchas veces nos está negada. Entonces, esa fue también, digamos que una de las grandes hallazgos, ¿no? Que en la obra se amalgamaran todas estas ideas, lo cual muestra, pues sí, la variedad de voces que hay allí, pero también muchas veces contradictorias, ¿sí? Hay personajes que, o sea, hay momentos en que tú ves un personaje que, qué sé yo, que pareciera que va por el buen camino según, digamos que ciertos parámetros, pero luego no logra esa emancipación a pesar de todo lo que lucha. Y uno se queda preguntando, bueno, ¿por qué es así? Pero bueno, la vida es así de compleja, ¿no? Acabas de mencionar una cuestión importante y es que en tu trabajo vemos que no hay una lectura, digamos, naif, inocentona de la obra de Marvel Moreno, porque tampoco se trata de simplemente señalar las cosas buenas, sino que tú en esta primera parte señalas de pronto esta ambivalencia que tiene Marvel Moreno entre diferentes
digamos, acercamientos a las diferentes teorías feministas. Tú, por ejemplo, señalas la cuestión del binarismo, ¿no? Está muy presente, esto es un hombre, esto es una mujer. Para una mujer hay una lista, hay un catálogo de cosas, y para un hombre también. ¿Cómo fue para ti acercarte de manera crítica a esta autora que tú admiras? Es que es interesante porque me di cuenta de muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo no soy feminista diferencialista, ¿sí? O sea, cuando yo leí eso, yo decía, no, esto no me suena, pero Marvel es así, ¿sí? O en la obra de Marvel sí estaban esas ideas. Que yo congeniara o no con ellas, no tenía por qué como hacer que yo sacara esas ideas del estudio. Más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de los personajes, los personajes de las madres son muy importantes en la obra de Marvel Moreno, malas madres y buenas madres. Y, por ejemplo, a mí la maternidad es un tema que no me interesa, ¿sí? Pero como investigadora, yo no puedo decir, no, este tema no lo voy a tratar porque no me gusta, no, porque es que está allí en la obra. Entonces, incluso, o sea, digamos que siempre hay que tener como cierta distancia con estas ideas y con las que aparentemente uno no comulga. Y como tú misma dices, muchas veces uno sentía que, bueno, voy a dar un ejemplo concreto. Hay un cuento que se llama Ciruelas para Tomasa, que es uno de los más entrañables, ¿cierto? Donde una familia de la élite, dueña de hacienda, blanca, entiende uno, digamos que adopta a una mujer de ascendencia negra, pero que tiene la tez clara, y entonces puede pasar como por una señorita de la sociedad, ¿sí? Que es Tomasa. O sea, Tomasa no pasa a ser parte de la servidumbre de la casa, sino que pasa a ser la dama de compañía de la niña de la casa. Y empieza a asimilar toda la educación humanista de la madre, de la familia, que le da libros, la invita a veladas, o sea, es decir, le da una educación casi que intelectual. Pero Tomasa sí asimila algo de eso, pero asimila también mucha superficialidad, ¿no? Solamente quiere posar con hermosos vestidos y los cabellos en rizos, al viento, y casarse, sobre todo, casarse con un señorito de la alta sociedad. Al final eso no funciona, por supuesto. Ninguna heroína de Marvel Moreno que logra la emancipación es de clase media, es de clase baja, es negra, o sea, eso está prohibido en la obra de Marvel Moreno. Y Tomasa termina siendo violada, encerrada en un matrimonio, en un manicomio, se vuelve loca, se vuelve bruja, bueno, termina vuelta a nada, ¿no? Es como si la obra misma no viera una posibilidad para ese tipo de mujeres, ¿sí? O sea, de pronto esa es la realidad que por lo menos pudo observar Marvel Moreno, ¿sí? Pero es que no le da un chance, ¿sí? No puede imaginar, por ejemplo, la emancipación de las mujeres pobres, ¿sí? O de las mujeres con bajos recursos. Claro que se necesita dinero para salir adelante, pero tampoco se necesita tanto. O sea, hay otras, eh, por ejemplo, Lorena lo sabe, ¿no? Que hay otros tipos de emancipaciones que no están dentro de lo intelectual, sino que están en el activismo, en la lucha, en las mujeres campesinas. Eso no lo explora Marmel Moreno. Ahora, ¿es culpable o no? Bueno, simplemente ella no lo explora. No tenía por qué explorarlo todo tampoco, ¿sí? No era como su obligación. Pero como investigadora es bueno como anotar esos pequeños vacíos o grandes vacíos que efectivamente hay en su obra. Claro, Yo quería hacer un comentario ahí en ese cuento, porque es un cuento bastante diciente, y es también observar como ese cosmos que presenta en Marvel Moreno de mujeres y de generaciones, porque también yo creo que eso es lo desolador, a veces de leer a Marvel, como que parece que en realidad no hay ninguna alternativa, estamos sumidas de pronto en este sistema patriarcal, en tantos mandatos sociales, y también pues que su vista, su ojo y su punto de vista era más elitista, ella venía de otra sociedad, de otras prácticas también, entonces creo que eso se deja entrever también ahí muchísimo en la lectura de Marvel.
Sí, por eso te digo que yo no sé si Marvel Moreno pase, no sé, pase, ¿cómo se dice?, el examen de una lectura desde los feminismos decoloniales, ¿sí? Yo no la he hecho, digamos que juiciosamente, yo creo que le toca a Liz. Principalmente por lo que tú decías, ¿no? Porque Marvel concibe la libertad a partir de la sexualidad, y si vemos los personajes que son, voy a llamarlo como lo llama Marvel, las sirvientas, son siempre de tez un poco más oscura que la de la élite. Y ella, me acuerdo en un pedazo en diciembre llegaban las brisas donde ellas sí gozan de alguna manera de esa sexualidad. Y ellas hacen el comentario, ellas saben lo que les cuesta a las mujeres de la élite que se están abanicando en una mecedora, saben lo que les cuesta estar en esa terraza. Ellas están en el jardín aprovechando por la noche. Entonces, yo pienso que sí, que es una cuestión que ella no explora. La han criticado muchísimo por eso, como bueno, esta mujer blanca de la élite que hace su obra en Europa. eh, y la verdad, yo ahí sí meto la mano por Marvel, porque como tú dices, no podía abarcarlo todo. Ella habla de lo que ella conocía, de lo que conocía al dedillo, y la prueba está en lo que leemos, ¿no? Que además es muy fuerte y muy bueno, o sea, igual sí presenta ciertos aspectos que ninguna otra autora hasta el momento lo había hecho de esa manera, ¿sí? O sea, efectivamente, para el feminismo es importante la emancipación económica, todas también lo sabemos, ¿sí? Si no tenemos nuestro cuarto propio, si no tenemos pues nuestra manera de ser independientes económicamente, no lo podremos ser ideológicamente, ni afectivamente, ni pues en los otros aspectos de la vida. Pero de todos modos, efectivamente ahí hay un sesgo que viene desde su lugar de enunciación, que es la burguesía barranquillera, ¿no? Yo creo que ella fue una mujer muy lúcida también, que logró entrever muchas de estas problemáticas raciales y de clase, pero no ahondó en todas. Hay otra tesis también de Marvel Moreno, de este Alexander Ortega, que trata la problemática de raza y de clase. Entonces, definitivamente es una obra que tiene tantos niveles, tantas aristas, ¿sí? Que es inagotable. Sí. Pero eso sí que no deja de ser denunciante. Yo le decía eso a Liz. No sé si Marvel Moreno se llamaría feminista o la denominaríamos feminista, pero por lo menos su escritura con lo denunciante que es acerca de los mandatos sociales y del patriarcado, yo diría que indudablemente, solo que ella se estaba ajustando a lo que conocía en su época. Correcto, hay que entenderla también según su contexto, según los años en que escribió, sí, Yo los creo que en textos. Barranquilla, estando en Barranquilla, ¿qué autora tenemos así en Barranquilla? Incluso en esta época, o sea. Las hay, pero digamos que no con esa dimensión. Y también es cierto que es necesario, pero bueno, eso habíamos quedado en que lo íbamos a hablar después, que es necesario que Marvel Moreno se conozca más para que sea una especie también de guía para las nuevas escritoras, para las nuevas mujeres en Barranquilla que quieren escribir, que no tienen ni idea de que existe Marvel Moreno, ¿sí? Y que se puedan inspirar en imitación, pero también en diferencia, o sea, es decir, el hecho de que Marvel exista no quiere decir que la van a imitar del todo, pero saber que hay uno como tú que escribió bien y que hizo todo eso, yo creo que eso inspira muchísimo. Claro que sí, Mercedes, tienes un alumno que te está saludando, Anderson Rizo Rubio, te dice saludos desde Soledad a la profe Mercedes. Ah, bueno, qué chévere que mis estudiantes se conecten. Espero que sean más. Por allí hay varios que me dijeron que estudiantes y ex estudiantes, porque ya aquí ya también hay cierto recorrido en la labor docente, ¿no? Queríamos llegar precisamente a esa semilla, ¿no? Los personajes femeninos. Digamos que en todo tu libro es muy interesante, cada parte es rica a su manera, pero en esta parte yo creo que es donde uno se queda más tiempo, porque haces un análisis bastante profundo de ese catálogo que Marvel Moreno hace. Porque si bien lo acabamos de decir, hay una falta respecto a mujeres que pertenecen a otros ámbitos sociales,
hay un amplio espectro de mujeres que ella sí conoce y que detalla. Tú en tu libro haces una división, lo divides en dos partes. Hablas de figuras del trastorno 1 y figuras del trastorno 2. En figura del trastorno 1 hablas de las amazonas al descubierto, luego de las amazonas en sordina, y luego en la parte 2, que son las figuras del trastorno, se me perdió, espérate, lo busco, que son las figuras del trastorno 2, nos hablas de la mujer monstruosa, la mujer violada, la figura materna y luego la mujer enamorada. Cuéntanos. Bueno, esa parte efectivamente fue muy bonita y también me gustó mucho escribirla. Como decía antes, la primera parte era para y cómo se podía leer la obra de Marvel a través de esas teorías. La segunda parte, que son 2 capítulos, ya sí sería esa clasificación o categorización que yo propongo de los personajes femeninos. No es una categorización última o final. Cualquiera que lea la obra de Marvel Moreno puede ser la suya propia y pues también puede ser válida, pero pues fue la que me salió a mí, ¿no? Simplemente. Entonces, a mí también me parecía que la obra de Marvel Moreno tiene como una especie de pirámide en los personajes femeninos, como las mujeres que logran una mayor emancipación, una mayor felicidad, ¿sí? Que la obra misma dice que las llama amazonas, ¿sí? ¿No? Mujeres guerreras, eh, que luchan contra el patriarcado, que luchan contra las normas de la sociedad y que de alguna manera lo logran, ¿sí? Dentro de esas mujeres amazonas estarían, yo hallé que había 2 tipos, unas que se emancipaban abiertamente, o sea, con fuegos pirotécnicos, dando puño y patadas, ¿sí? O sea, las amazonas más salvajes de todas. Eh, es decir, que hacían esta revuelta de manera pública, que, ¿cómo se dice? Escandalizaban a la sociedad, hacían grandes fiestas, tenían amantes, se iban a recorrer el mundo, ¿sí? Esas serían las amazonas al descubierto. Y luego existían otras mujeres que también daban la lucha, pero un poquito más calladitas, ¿no? O sea, como decimos aquí, como por debajo de cuerda. Extrañamente, la obra de Marvel Moreno, o sea, no estoy hablando solo de la novela, sino de su obra en general, parece que valorara más a estas mujeres que se revelan de manera callada, porque las que lo hacen de manera abierta a veces son castigadas, ¿sí? La sociedad enseguida las margina, les quita su herencia, las trata de prostitutas, de inmorales, o sea, siempre como que sufren unas consecuencias que no son del todo buenas. En cambio, estas mujeres que lo hacen de manera calladita, eh, no son castigadas, ¿sí? No se liberan del todo en el sentido de que el status quo se mantiene, por ejemplo, siguen casadas, ¿sí? Dando apariencia de que todo bien, pero tienen amantes o les enseñan a sus hijas a que hagan lo que les dé la gana, ¿sí? Eh, entonces, son unas personas que viven una especie de vidas dobles, semi-transgresoras, que para muchos pues puede ser criticados, pero pues puede ser criticable, pero es la manera en que en la obra de Marvel Moreno se explora esa posibilidad de emancipación. Al mismo tiempo, estos personajes de las Amazonas en sordina, bueno, así las llamo yo porque tienen la voz como un poco más baja, ¿sí? Son muy importantes porque son en su mayoría los personajes que son narradoras o focalizadoras, ¿sí? Porque son críticas, ¿sí? O sea, son observadoras críticas de la realidad, pero tienen como la suficiente también como sensatez y tranquilidad para sentarse a escribir y a contar la historia. Mientras que las Amazonas al descubierto están viviendo y están gozando y ellas no van a sentarse a escribir nada, ¿no? En cambio, estas otras, sí. Por ejemplo, sería otra vez el personaje de Lina en la novela En diciembre llegaban las brisas, ¿no? Que efectivamente nadie puede decir que no es una mujer crítica, que lucha a favor de sus amigas, que no quiere que el marido le pegue a Dora,
que trata de que efectivamente Catalina se vengue de su marido, que la trata súper mal, que trata de salvar a Beatriz también de una relación abusiva. Pero Lina es un personaje de todos modos como que se esconde mucho, que no busca los reflectores, la luz, y que está siempre como en un segundo plano. Esas son, de todos modos, los personajes que más se acercan como al nivel de heroínas. Y ya después vienen todos los otros personajes que sí en algún momento de su vida tratan de explorar su sexualidad o cierta libertad, pero que los obstáculos son tantos que definitivamente les ganan, ¿no? Les ganan la batalla y terminan siendo, por ejemplo, las mujeres golpeadas, las mujeres violadas, como Tomasa, que hablamos ahorita, o por ejemplo las malas madres, como la mamá de Dora, doña Eulalia del Valle, no sé, para los que se hayan leído la novela, es esta madre terrible la madre opresora de su hija, ¿no? Que es más machista que los machistas, que coge a su hija y no la deja salir ni a la esquina, la somete a unos interrogatorios terribles y no le deja ni un ápice de libertad, de alguna manera preparándola luego para la dominación que va a sufrir por parte del esposo. Entonces, esas mujeres de pronto en algún momento trataron de vislumbrar algún camino diferente a seguir, pero definitivamente es tanta la presión que ejerce la sociedad sobre ellas que no lo logran. Ahí, ya tú dijiste, yo analizo, o bueno, por lo menos identifico 4 categorías que son la mujer monstruosa, la mujer violada, la figura materna y la mujer enamorada. Fue muy divertido escribir cada partecita de esta, pero por supuesto hay unos que me gocé más. Ya les adelanté que la parte de la madre me costó bastante trabajo, pero lo hice, juiciosa. En cambio hay unas que me encantaron, de pronto por mi juventud también cuando escribí eso, por ejemplo, La mujer enamorada, ¿sí? ¿Cómo se llama? La, la visión que tiene Marvel Moreno del amor patriarcal, ¿no? Del amor que subyuga a la mujer, el amor como único destino, ¿sí? Que encierra a estos personajes en unos munditos así de pequeños, como en El día del censo, que Matilde es un personaje que tiene un noviecito y el noviecito muere en un accidente. Y Matilde se queda toda la vida rezándole novenas, como si fuera un santo, siendo virgen, guardando el recuerdo de este novio, y pues ahí termina consumiéndose y al final muriendo, ¿no? Entonces, esos retratos se le quedan a uno completamente grabados. También por ejemplo, esta idea de que la mujer, cuando se le muere el esposo, cuando se le muere el compañero, luego se descuida, ¿sí? Ya no se maquilla, ya no come bien. Hay un cuento que se llama ORL, que es de la última etapa de la escritura de Marvel Moreno, donde hay un personaje así, que se vuelve prácticamente como una bruja, dice que ella se mira al espejo y no se reconoce, como si el hombre a su lado hubiera sido como la única razón de existir. Entonces, bueno, en ese momento yo también era más joven, pero ya yo como que me proyectaba y yo decía, no, yo no quiero ser eso, ¿sí? Yo no quiero que ese sea mi destino. Entonces, porque uno lo ha visto, ¿no? Uno ha visto a personas así también. Entonces, yo creo que esa es también la importancia de esta variedad de retratos. Es decir, muchas veces como les decía antes, nosotras leemos casi siempre solo literatura escrita por mujeres, perdón, por hombres, y la mayoría de literatura escrita por hombres suele representar a personajes femeninos muy blanco y negro. O sea, la esposa perfecta o la mamá que es perfecta, que es pura, que no tiene nada de malo,
y en cambio la prostituta o la amante, la mala mujer, ¿sí? O sea, como si fueran, eh, o sea, dos elementos que no se pudieran dar en una misma mujer. En cambio, los personajes de Marvel Moreno y de la mayoría de escritoras también son así, son complejos, son variados. Y ya para terminar, también otra cosa que me parece muy importante, que también descubrí con el tiempo, es que incluso esta clasificación que yo hice, no es que tal personaje sea una amazona en sordina y tal personaje sea la madre no sé qué, sino que ellas también, los personajes según los diferentes momentos de su vida van cambiando. O sea, una mujer en su adolescencia puede ser una amazona al descubierto y luego en su vejez ser una amazona en sordina, o en algún momento también pasar a ser una mujer golpeada o una mujer violada, ¿sí? Entonces eso también nos habla de las etapas, como decía Lorena, ¿no? De las etapas de la vida de una mujer, que uno no es igual siempre, ¿sí? Uno cambia. Entonces, ahí es donde uno dice, me siento representada, siento que es así, o que eso es más cercano a la realidad que lo que había leído antes. Yes. Muy de acuerdo, Mercedes. Sabes que yo también había pensado mucho eso cuando leí esos capítulos y esas categorías. También dije, wow, pero aquí se va viendo también el desarrollo de una mujer en una sociedad patriarcal, lógicamente, y los caminos que puede tomar. Pero sí, definitivamente en cualquier momento podrías alternar de ser una amazona con sordina a ser una amazona emancipada o luego una mujer enamorada. Exacto. Bueno, Todas hemos pasado por ahí. sí. Mercedes, cuando hablabas en la primera parte y decías hablabas de que de la posibilidad de liberarse o no, de ser una amazona en sordina, de liberarse pero calladita, ¿no? De este consejo velado que hay por ahí, encontré esta cita de En diciembre llegaban las brisas, quienes lo tengan en la página 66, dice, dice la voz narrativa, ¿no? No dice Marvel Moreno, dice la voz narrativa. Los problemas surgidos al enfrentar el deseo a la realidad social podían superarse si no se perdía de vista el carácter relativo de sus preceptos, las ventajas que muchas veces su represión ofrecía y sobre todo si se lograba nadar con una cierta habilidad para deslizarse entre las aguas prohibidas sin irse de bruces contra las sanciones ni dejarse alienar por la propia rebeldía. Sí, es decir, la obra de Marvel Moreno defiende mucho ese equilibrio, sí, que tiene que haber en la vida de las mujeres, que se pueden revelar, pero tampoco sin ir a como a molestar tanto el patriarcado, porque el patriarcado luego se va a vengar. Entonces, insisto que este puede ser una posición cuestionable desde muchos feminismos más radicales. El feminismo de Marvel Moreno, hay que decirlo, es un feminismo liberal a nivel individual, ¿sí? Marvel Moreno, o sea, ninguna de sus protagonistas, digamos que lidera una revolución a nivel colectivo. Digamos que la colectividad está en otro nivel, ¿sí? Que de pronto podemos hablar más adelante al final, cuando hablemos de la escritura, ¿sí? Pero en sí sus protagonistas son personajes que es para ellas, ¿sí? O sea, me libero yo. Luego que si mi ejemplo le sirve a otras, ok, pero no habla en ninguna parte de la novela de cierto feminismo, digamos que más abierto o comunitario. Ahora, lo que sí hay son alianzas entre mujeres, ¿sí? Alianzas entre madres, hijas, abuelas, ¿sí? Entre varias generaciones de la misma familia, o también con las sirvientas, como las llama la obra, ¿no? Hay una alianza allí que generalmente favorece más a la patrona, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí se apoyan las unas a la otra. Hay ciertos momentos en que sí aparece cierta sororidad en la obra. Pero sí, como tú dices, esta idea de que es mejor hacerlo un poco más calladito, ¿sí? Y de pronto también es entender las etapas de la vida, ¿sí? Porque a veces uno generalmente en la adolescencia o en la juventud es como mucho más guerrero y luego ya estoy yo tal vez entrando en esa etapa, entendiendo que también hay rebeldía, pero con cierta
no sé, como con cierta tranquilidad o no sé cómo llamarlo. A veces me cuesta, pero yo creo que ya estoy entendiendo más esa parte de la... Es que esas son citas de Marvel Morillo, yo también voy a ver si encuentro una que yo entiendo más con los años, ¿sí? O sea, eso también habla de lo buena que es la obra, que yo llevo 20 años leyéndola y siempre que la leo en otra etapa diferente de mi vida, encuentro nuevas verdades. Así es. No sé si quieren pasar lo de las ilustraciones mientras yo busco la cita. Sí, en tu libro en cartografía de lo femenino tuviste una colaboración con una ilustradora barranquillera, artista plástica de la Universidad del Atlántico. Su nombre es Cintia Espitia. Cintia Espitia nos hizo un video especial para esta comunicación, hablándonos de cómo fue su experiencia leyendo a Marvel Moreno, trabajando con Mercedes, ilustrándola. Y bueno, también tenemos unas ilustraciones de Cintia exclusivas para el libro de Mercedes. Hola, mi nombre es Cintia Spitia, artista plástica e ilustradora, y hoy les voy a hablar un poco acerca del proceso creativo de las ilustraciones del libro Cartografía de lo Femenino en la obra de Marvel Moreno, escrito por Mercedes Ortega. Bueno, para realizar este trabajo, Mercedes y yo primeramente nos reunimos a hablar y ella me recomendó que leyera los cuentos completos de Marvel Moreno. Mientras yo los iba leyendo, iba anotando frases y elementos que me parecían importantes y recurrentes en la narrativa. A partir de esos elementos construí las imágenes tanto de portada como de las ilustraciones internas. El elemento de naturaleza es algo que aparece mucho en la narrativa de Moreno. Por eso diseñé esta portada en donde hay diferentes capas de plantas que también aluden un poco a la complejidad de la escritura de Marvel Moreno, que está muy llena de detalles. Y la paleta que utilicé fue contrastes de violetas y de amarillos, pero que pudieran tener un matiz grisáceo. Para las ilustraciones internas me inspiré en los perfiles de mujeres que la escritora experimenta a través de su narrativa, mujeres que tienen diferentes oficios, diferentes edades. Entonces lo que hice fue retratar algunos de sus perfiles y para ello me ayudaron muchas mujeres cercanas, mi madre, una amiga y su hija y una madre de un amigo. Estos perfiles son muy contrastantes a veces, como por ejemplo esta Tomasa de Ciruelas para Tomasa, pues retrata a una mujer que vive en el monte con la naturaleza y que es un poco salvaje, en contraste con Tía Oriane, que es una mujer más tranquila, nostálgica, muy apegada a los objetos y al simbolismo de los objetos. Este tipo como de contrastes me interesaban como ponerlos también en este libro de la cartografía, ya que Mercedes también realiza unas categorías alrededor de estos perfiles. Y para el dibujo pues quise hacer un dibujo un poco más detallado, con textura, para que pudiera como enriquecer esa atmósfera. Este es un poco de lo que fue el proceso creativo. Espero que se animen a leer la cartografía y que se animen también a leer los textos de Marvel Moreno. Bueno, no, Cintia fue maravillosa, sí, también me acompañó en el proceso de edición del libro y yo les comentaba antes, en algunas de las reuniones estas que tuvimos previas a esta charla, que a mí me sorprendieron mucho las ilustraciones que ella hizo para el libro, porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene como una imagen o se va formando una imagen visual de los personajes y Cintia la trajo mucho al presente. O sea, no sé si ahorita más adelante también pueden volver a pasar las imágenes del libro, pero por ejemplo, mira, esa amazona es casi como una vaquera, ¿sí? Y enseguida la relacioné con Toy Story y me encantó. O sea, yo no me la imaginaba así, pero por ejemplo hay una escena de en diciembre llegaban las brisas, cuando Lina y Catalina están en la playa cabalgando en caballos
y ven a lo lejos a Dora y a su amante, y allí está esa escena, pero digamos que traído a lo contemporáneo, ¿no? Tomasa luego también está allí como esa mujer salvaje en el monte, con esos ojos así saltones. Claro que esta es una Tomasa joven, como cuando recién llega al monte, ¿no? Porque al final ya la vemos como una vieja. Entonces, o sea, como ver cómo visualizan otras personas a los personajes, y pues conocer también esa sensibilidad de Cintia me pareció fantástico. La portada tan bonita del libro con las diferentes capas, muy vegetal. Yo le dije a Cintia que yo quería huir de la imagen de Marvel Moreno que siempre aparece, porque hay una especie como de culto a esta imagen de Marvel Moreno joven. Era muy bonita, ¿sí? Pero, pero Marvel Moreno vivió hasta casi los 60 años y hay fotos de ella a esa edad, que no tienen como la misma difusión. Entonces, de todos modos, yo quería alejarme de esa, la carita de Marvel Moreno ya remanida una y otra vez. Y pues esta portada vegetal, me encantó. No sé si a ustedes, pero a mí me encantó. Sí, a mí me fascinó y la verdad es que cuando habló de la gama de colores lo entendí totalmente y sobre todo de no ver una mujer allí que no fuese diciente, sino la naturaleza bastante mixta y demás. Qué bonito que haya conectado y también la colaboración. Pero quería aprovechar, Mercedes, antes de que hables de la cita que estabas buscando para compartirnos, saludar a quienes nos acompañan en el streaming. Angélica Echeverry Velázquez, quien también nos enlazó con la bella Liz, así que muchas gracias. Cindy Durán, nuestra amiga Daniela Cura, Dagoberto Rodríguez Alemán, que comenta, en diciembre llegaban las brisas, las 3 historias de sus personajes. Beatriz Mendoza Cortizos, algo tan feo, una señora de bien. Giselle Caterina Herrades, genial, genial tener esas categorías para la identificación de las mujeres actuales. Dagoberto Rodríguez Alemán, estoy de acuerdo con la profesora Mercedes en el sentido de que el feminismo en Marvel Moreno es liberal e individual. Sara Hart, gracias Letra Clave por este espacio. Neira Loaiza también agradece a Letra Clave. Angélica, bueno ya, Arnolis Méndez, Ritzi, ajá, Fanny Gontopnik, Arnolis Méndez, bueno, y a quienes siguen ahí en línea, así que muchas gracias por escucharnos. Mercedes, la palabra es tuya. Sí, por ahí estaba leyendo yo clandestinamente los comentarios y sí, el personaje de Eulalia del Valle odiado, pero al mismo tiempo, le acabo de pasar ahorita hace un par de horas una cita a mi hermana que la muestra derrotada en una mecedora hablando mal de la gente. Y claro, no, uno tantas veces ha visto a esa figura de esa mujer que habla mal de todos y todos, pero al mismo tiempo uno siente como cierto pesar por ella, ¿no? O por lo menos yo logro sentir cierto pesar, porque está tan bien dibujada. O sea, toda esa frustración de esa pobre mujer. Pero la cita que iba a leer era esta, prestenle atención. Así debía renegarse al comienzo de la feminidad para recuperarla después de combatir y triunfar con los parámetros masculinos como una recompensa cuya posesión no conllevaba humillación ni servidumbre alguna, convirtiendo un bien obtenido en el momento de nacer en algo que se perdía a propósito y luego se ganaba con plena lucidez. Entonces ahí habla de la feminidad como un proceso, ¿sí? Yo creo que a la mayoría de mujeres, eh, como nosotras, nos pasó que rechazamos la feminidad en una época de nuestras vidas. ¿Sí? Yo me negué a ponerme vestidos y faldas, ¿sí? No me maquillaba, me corté el pelo, porque uno creía que ahí radicaba la feminidad, ¿sí? Y luego después es como un reencontrarse poco a poco con eso o no, pero ya como que no está amarrado tanto a esos parámetros. Pero, o sea, me gusta esto, la idea de que en algún momento uno tiene que cuestionar, sí, cuestionarse qué es lo que nos hace ser mujeres o cuál es esa experiencia que de alguna manera como que
nos marca y muchas veces nos limita, e ir ampliándola, dejando lo que nos sirva, e ir también abrazando nuevas formas de ser mujer. Entonces me parece muy bonito. O sea, con el tiempo me identifico más con esa cita. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que como mujeres caribeñas crecemos en un contexto patriarcal, y para dejarlo un poco más claro, patriarcal no es una palabra que nos deba provocar miedo. Significa que hay un padre, un hombre que hace las leyes y las hace cumplir. No nos asustemos con el término. Crecemos en un lugar en el que ser femenina es una señal de debilidad, ¿no? Es, digamos, muchas veces la única arma de sobrevivencia. Y yo me identifico perfectamente con lo que acabas de decir. Yo también me corté el pelo, también me la pasé en tenis un montón de años y aquí estoy de vuelta. Hay que sospechar de la mujer que no se ha cortado el pelo. Yo siempre les decía a mis estudiantes, todas deberían raparse alguna vez en la vida, porque es muy fuerte. O sea, es una bobada esto, ¿sí? Pero es un ejercicio y es un ejercicio sobre nuestro propio cuerpo, y creo que cuando las mujeres se van deconstruyendo, van tomando más propiedad sobre ese territorio y eso se va evidenciando, pero como dices tú, cuando entendemos también y nos encontramos con la feminidad y la reconocemos y no la estamos aborreciendo tampoco, creo que encontramos también conceptos diferentes y ahí confluyen otras cosas. Sí, uno entiende que uno puede jugar con todo eso, así como la literatura es lúdica, uno también puede jugar con todos esos estereotipos y ponérselos de cabeza un poco, ¿no? O sea, entender que son más maleables. Pero bueno, esos son los aprendizajes que nos deja la obra con el tiempo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sigue la compañera Liz. La quinta pregunta que te queríamos hacer, a ver, lo reviso por aquí. La quinta pregunta que te queríamos hacer es sobre la invisibilización de la obra de Marvel Moreno. Digamos, en varios niveles, a nivel de, digamos, a nivel editorial, ¿no? Cuando era muy difícil encontrar material de Marvel Moreno. Yo llevo también años trabajando con Marvel y me era imposible encontrar los cuentos, hasta que lo reeditó Alfaguara, creo que en el 2014. Pero era imposible encontrar los cuentos de Marvel, las ediciones cercenadas, luego la novela póstuma, y yo creo que ahí tú tienes bastante que contarnos, ¿no? Bueno, o sea, este problema de la invisibilización, por supuesto, es de la obra de Marvel Moreno, pero también habla de la invisibilización de las mujeres en el campo de las artes en general y pues por supuesto en la literatura, ¿no? Todos sabemos que, o sea, últimamente se ha hablado mucho en el mundo literario, por ejemplo, de que en el boom no hubo mujeres, de que prácticamente ninguna corriente literaria tuvo mujeres, ¿sí? Porque parece que las mujeres tuvieran como un nichito aparte, ¿sí? Y no se trazaran las conexiones de las autoras con los diferentes movimientos literarios. Entonces Marvel Moreno ya desde ese, o sea, desde ese hecho pasa a ser como una especie de no lugar en la literatura, a tener un no lugar, o a no tener un lugar en la literatura. No era del boom porque era muy joven para ser del boom, no era del pop boom porque era muy vieja para ser del pop boom, no era una escritora latinoamericana porque vivía en Francia, no era una escritora francesa porque era colombiana, no era una escritora feminista porque ella dijo que no era feminista, hay una entrevista donde dice esto, pero al mismo tiempo participaba en mesas sobre la escritura femenina y presentó el libro La Sherezada Criolla de Elena Araujo, donde se trata este tema. Entonces, ese no lugar está como evitando que se tracen las conexiones de Marvel Moreno dentro del campo amplio de la literatura y que se enriquezca mucho más la lectura de su obra. O sea, a Marvel Moreno hay que leerla dentro de todos esos grupos que acabo de mencionar y por supuesto muchos más, todos los que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Hay que trazar, por ejemplo, la genealogía femenina, que a mí me interesa tanto, de escritoras del Caribe, quienes estuvieron antes de Marvel,
Meira del Mar, Amira de la Rosa, ¿sí? E incluso creo que antes de ellas había otras mujeres que todavía se encuentran allí escondidas. Y junto con Marvel también hubo otras escritoras como Fanny Buitrago, ¿sí? Y luego después las que siguen en la actualidad, por ejemplo, está Margarita García Roballo, ¿sí? Por ahí estaba conectada una escritora de Barranquilla, Beatriz Mendoza, ¿sí? Entonces las mujeres no es que, es decir, a mí me da rabia cuando dicen que Marvel Moreno es excepcional porque es muy buena, pero hay otras, ¿sí? Que también están ahí, entonces no se la puede ver como una isla, no se la puede ver como una excepción, ¿sí? Allí aislada y pues solita. De todos modos, o sea, en este fenómeno de esa invisibilización, de ese aislamiento, también contribuyeron cuestiones que tienen que ver con la personalidad de Marvel Moreno, ¿sí? O sea, de su vida y de su personalidad. Como ya dije antes, este exilio en Francia hizo que se conociera de pronto más en Francia, pero se desconociera aquí en Colombia y, por ejemplo, no se editara, ¿sí? Durante años. También ella enfermó de lupus, sí, una enfermedad que mantuvo durante los últimos 30 años de su vida, o sea, la mitad de su vida, y eso le impedía pues hacer ciertas actividades de promoción. Y de todos modos se empezó a crear como una especie de leyenda alrededor de Marvel Moreno, o las pocas personas que la conocían, de que ella era muy tímida y sobre todo de que ella era alguien que no estaba interesada en hacerle promoción a su obra. Y pues también, como ya comentamos en un momento, una obra puede ser muy buena, pero no surge a la luz sin un espaldarazo editorial, publicitario, como lo tuvo García Márquez y como lo tuvieron todos los escritores famosos. Detrás de ellos hay toda una gente promocionándolo, ¿sí? Entonces, al parecer, Marvel Moreno era muy reacia a esta promoción. En mi libro, en el último capítulo, yo relaciono este rasgo de la personalidad de Marvel Moreno con los rasgos de la feminidad tradicional. O sea, a la mayoría de las mujeres nos dicen que no podemos ser mujeres públicas, que eso está mal publicitarse, que nuestro, ¿cómo se dice? Nuestros dominios son el hogar, la interioridad, ¿sí? Y entonces es mejor permanecer ahí tranquilitas. Y esto se puede, digamos que también ver en esa, ¿cómo se dice? En esa negativa de ella a publicitarse. También quería como pasar por alguien desinteresado en los campos del poder, pero eso la alejó de la posible pues, difusión que hubiera podido tener su obra. Su obra fue conocida un poco en Italia, en Francia y en algunos círculos en Colombia, pero la verdad es que ella murió sin tener el verdadero reconocimiento que merece. Luego después a su muerte hubo como una especie de interés impulsado por sus principales críticos, Jacques Gillard y Fabio Rodríguez Amaya, y después otra vez cayó en el olvido por lo que tú decías, Liz, porque la obra no se conseguía, ¿sí? Las editoriales se desentendieron por completo de reeditarla, hasta que en el 2001 y el 2005 Norma, la extinta Norma, sacó unas ediciones que se agotaron también, y ya en el 2006, 2007 otra vez no se conseguía nada de ella. Y fue Alfaguara la que finalmente la está rescatando, publicó la novela en diciembre, publicó los cuentos completos y ahora publicó El tiempo de las Amazonas. Mercedes, Entonces, ¿sí? continúa. No, o sea, era como para meternos en el tema este del activismo ya de pronto un poco más directo, ¿sí? Esa es la siguiente pregunta, Mercedes. Esa es la siguiente pregunta. Antes de pasar, yo quería resaltar algo que tú decías, y era cómo incluso hoy, en el 2020, se habla de Marvel Moreno como la única, ¿no? La única escritora barranquillera, etcétera, y cómo se configura el fenómeno del pájaro raro. Si aceptamos en el canon, aceptamos en la buena literatura a esta mujer, pero atención, no es una mujer cualquiera, es excepcional.
Y es una táctica más digamos, del statement patriarcal para que solamente algunos puedan pasar por una pequeña fisura, pero el canon sigue siendo el canon. Sí, sí, es decir, dentro de 50 hombres hay una mujer buena. Eso no lo dejan pasar, pero no más. Entonces, cuando uno como profesora dicta clases y dice, vamos a dictar una clase de literatura colombiana, aquí está lo que vamos a leer, son 10 mujeres. Profe, pero eso no es literatura colombiana. Pero si yo le diera 10 autores, ahí sí nos reviran, ¿sí? Entonces, es decir, siempre hay esta idea de que el hombre es lo universal y la mujer es lo particular, ¿sí? Y si uno lee a una mujer, no está viendo el panorama completo, sino que está viendo un panorama sesgado, ¿sí? Cuando lo que hay que hacer es multiplicar las lecturas, ¿no? Hay que leer hombres, mujeres, gays y viceversa, y cómo es que decía, eh, eh, o sea, indígenas, negros, de todos los colores, de todas las nacionalidades, o sea, ampliar el panorama, ¿sí? Porque hasta cierto momento estamos leyendo solo a escritores hombres, a veces solo blancos, a veces solo letrados, pues, y pues el mundo se nos reduce a muy pocas, ¿sí? A muy pocas visiones. Pero entonces, precisamente eso fue lo que sucedió con esta novela, que no había, la novela que Marvel Moreno dejó inédita, que no había podido salir a la luz. O sea, la verdad es que uno entiende al final que es porque no querían como que la obra estuviera completa, ¿sí? Por supuesto que es una obra que además habla mal de los hombres, entonces uno asume que los hombres no quieren que se publiquen y las mujeres aliadas del patriarcado tampoco, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las explicaciones más claras que yo puedo dar de por qué no se había publicado. La novela estaba en manos de sus hijas, pero sus hijas no saben nada de literatura y entonces todo el mundo pues siempre creyó que se trataba era de su ex esposo que no quería que se publicara, ¿no? Haciendo unas declaraciones de que la novela era mala, de que la novela no había estado terminada, y pues arrogándose el derecho de decir, ¿sí? De decir lo que le diera la gana porque la novela no la había leído nadie, solo él, ¿sí? Es mentira. Afortunadamente, a mis manos llegó la novela antes. Bueno, a la mayoría de los especialistas de Marvel Moreno logramos acceder a ella y por debajo de cuerda en un PDF pirata que pusieron a circular. Y aprovechamos esa ocasión en la Feria del Libro cuando muchas de nosotras aquí en Barranquilla, que conocíamos a Marvel Moreno, escuchábamos que iba a venir a Plinio Puleyo Mendoza, el ex esposo, a hablar de ella. Dijimos, pues, esto no tiene ni pies ni cabeza, ese señor no sabe nada. O sea, el hecho de ser ex esposo no le da ninguna, ¿cómo se dice? Como ninguna, Legitimidad, autoridad. exacto, ninguna autoridad para hablar de ella, ¿sí? Y entonces fue como varias al mismo tiempo pensamos lo mismo, pero cada una desde sus casas. Y fue realmente Mónica Gontofnik, quien también andaba por ahí conectada, la que digamos que hizo el llamado, oiga, reunámonos, hagamos algo, ¿sí? Esto no puede pasar desapercibido. Y yo no iba a actuar, yo estaba de asesora. Pero en el calor del momento nos emocionamos y yo dije, bueno, listo, yo también voy a actuar dentro de la acción, dentro del performance. Estuvimos Giselle Mazar, Daniela Pavón, Luz Karime Santo Domingo y Raquel Ravelo, digamos, como mayores organizadoras, y Mónica pues como ¿cómo se dice? La coreógrafa. Pero al mismo tiempo llamamos a otras estudiantes, a otras amigas, y al final se formó un grupo como de 15 o 16, 17 mujeres que hicimos esa acción, que por ahí van a pasar un video también, y que dio pie luego a que la prensa no actuó inmediato, la prensa se tomó como 2 o 3 días, pero luego empezó a acosar a Plinio Mendoza y a las hijas de por qué no publican la novela, dónde está la novela, y finalmente
o sea, pasaron los meses y no olvidaron la cuestión, al año como que le volvieron a preguntar, ¿será que la novela ya la tiene la Random? ¿Será que sí la van a publicar? Y pues finalmente toda la presión de los medios y toda la gente preguntando, y pues se imagina uno también que por motivos económicos ellos decidieron publicarla. Eso no se puede obviar, pues. Mercedes, y se toma eso como un triunfo, ¿no? Porque yo pienso que se tomó como un triunfo, una celebración también por parte del colectivo, de esa cruzada, no solo académica, sino también activista y desde el feminismo. Y también en ese sentido quería preguntarte si el colectivo sigue haciendo algún trabajo o se ha trazado algún trabajo a partir de la publicación de la novela póstuma de Marvel. Sí, lo que pasa es que otra vez yo siempre digo que Marvel Moreno tiene mucha mala suerte porque la novela salió en febrero y empezó la pandemia. Entonces, no pudo tener como el despliegue suficiente en la Feria del Libro de Bogotá, que fue virtual. O sea, no es lo mismo, pero de todos modos está siendo una de las novelas, de los libros más vendidos en Colombia, en las librerías, en los últimos meses. O sea, a partir de esa acción que nosotros hicimos, nosotros nos seguimos reuniendo y vimos que sí había que hacer cosas por la visibilización de las mujeres en el arte y seguimos reuniéndonos y emprendiendo acciones no tan grandes ni con tanta resonancia como esa. Yo creo que eso le pasa a uno una vez en la vida, Lorena. O sea, que una acción así como tan chiquita, digamos, Sí. alcance esos... No, O pero sea, yo quiero decir algo, yo estuve ahí y para mí fue muy emocionante, ya yo me había enterado de quién era Marvel, también llegó tarde a mi vida y si me enteré también fue por un librito de ediciones Roble de la tía Orián de la Universidad del Norte. Cuando fui a un congreso de mujeres me dieron el librito y yo, wow, mira, una escritora barranquillera y ahí empecé a investigar y supe todo y cuando fui a ese evento para mí fue como yo me quería unir. Y obviamente después de eso las contacté inmediatamente y me parece que es maravilloso el trabajo y que debe continuar, obviamente no solo en la obra de Marvel Moreno, pero sí de todas esas escritoras invisibilizadas también. para mí es una felicidad. Cuando yo llegué a Barranquilla, casi no se hablaba de Marvel Moreno. Mentira. O sea, en la Universidad del Atlántico sí había profesores como mi papá, Guillermo Tedio, Ariel Castillo, Lida Vega, bueno, una serie de profesores allí que sí dictaban Marvel Moreno y sí seguían promocionando su análisis, se inscribieron incluso tesis sobre ella, pero era también un nicho más pequeño y yo creo que poco a poco el nicho ha ido creciendo con estas publicaciones, con estas acciones. Mucha gente dice que es una moda. En primer lugar, no me parece que de moda sea una mala palabra, ¿sí? Y de todos modos habla de cierto interés, o sea, de que digamos que es actual, ¿sí? Que es muy actual lo que ella escribió y lo que ella representa, ¿no? Porque entonces vamos a esa otra parte de activismo que yo quería comentar en algún momento. Pero espérate, creo que van a pasar el video. Bueno, o sea, simplemente ahí nosotros estábamos entrando y nos interpusimos en silencio entre el escenario y el público, nos tomamos de las manos y descubrimos las camisetas primero por delante, unas camisetas que habíamos mandado a hacer a la carrera, decían, es Marvel Moreno, ahí se ve grande el es, y luego nos volteábamos por detrás y atrás decía el tiempo de las Amazonas, ¿no? Entonces era para que la viera tanto el público como los que estaban en la tarima. Y, y que, y ya, y luego salimos del escenario. Eso lo hicimos sentadas y al final hubo una especie como de intercambio de preguntas. Al mismo tiempo, dentro del público teníamos aliados, estudiantes, mujeres y hombres, que estaban repartiendo un manifiesto que yo había redactado también allí a la carrera, pero que estaba muy bueno, o sea, que denuncia esta invisibilización. Y la primera página de la novela en el PDF pirata que circulaba subrepticiamente.
Entonces era también como que el público, queríamos que el público entendiera la acción, o sea, no solamente, digamos que los gestos y eso eran importantes, sino que de pronto ese manifiesto fue como el complemento, ¿no? Y la gente lo entendió y empezó a buchear y gritar y, o sea, la verdad es que nos sentimos muy respaldados, porque yo también he contado que yo, por ejemplo, al principio yo soy una gallina, yo tenía miedo, ahí estaba la policía, porque tal vez ese día estaba el gobernador o el alcalde, yo no sé, y nosotros no, eso nos van a echar, porque de alguna manera estamos ahí interrumpiendo pues un evento público, ¿no? Pero el poder que se siente de las mujeres reunidas fue una cosa impresionante, o sea, yo nunca lo había vivido, yo soy una intelectual, yo soy una profesora académica en mis libros, en mis clases, y poner mi cuerpo ahí enfrente de toda esa gente fue algo muy fuerte de vivir, Lorena. Yo no sé tú cómo haces todo el tiempo. Sí, o sea, se necesita mucha valentía. Sí, a mí me lo dieron las otras mujeres, pero también fue muy bonito por primera vez poner mi cuerpo, o sea, no solamente mi mente, sino ya mi cuerpo. Porque pues yo sí digo que yo sí hago activismo, pero mi activismo es dentro del salón de clase, ¿sí? Dictando Marvel Moreno, hablando de feminismo con mis estudiantes. Yo creo que ahí se hace una labor muy importante y necesaria, pero también está este activismo de la calle, sí, de las manifestaciones, que es absolutamente necesario. Bueno, Mercedes, gracias por eso, que lo recordaremos mucho en Barranquilla, gracias a las Amazonas. claro que sí. Yo lo viví estando en Francia y cuando me levanté tenía un montón de mensajes de mis amigos que saben que trabajo con Marvel y fue una alegría profunda. Mercedes, hablabas ahora de cómo fue tu proceso de prestar el cuerpo y me trae de vuelta a una cuestión que atraviesa toda la obra de Marvel Moreno y que tú la mencionas, claro, en tu libro, que también atraviesa tu estudio, y es la cuestión de la sexualidad femenina, del cuerpo femenino, ¿no? Antes hablábamos de nuestra experiencia personal, de volver a lo que se supone que es una mujer o no volver, es decir, de deconstruirnos y volvernos a construir, pero queríamos preguntarte esencialmente por esta teoría que viene de la madre del feminismo, que es Simone de Beauvoir, ¿no? Del feminismo contemporáneo, y que habla bueno, de que la agencia de la libertad pasa por la sexualidad propia, le hace por el goce de la sexualidad propia, si se puede. Quería que nos contaras un poquito acerca del tratamiento que tú haces. En la obra de Marvel Moreno. De cómo lo Eh, lees tú, de tu lectura. es también paradójico, ¿sí? O sea, por un lado, o sea, no sé si va con respecto a eso, pero voy a contestarlo por ese lado. Eh, o sea, en la obra de Marvel Moreno siempre se aboga porque la mujer explore su cuerpo y su sexualidad, ¿sí? O sea, sin duda alguna es lo que ha sido como más escamoteado dentro del patriarcado, o sea, las mujeres controlan principalmente el cuerpo, que solamente tiene que servir para la reproducción del mismo sistema. Y entonces definitivamente esa emancipación pasa por apropiarnos de nuestro cuerpo y buscar el placer de la manera en que pues bien nos salga, ¿sí? Porque Marvel Moreno se explora la mayoría de las relaciones heterosexuales, pero también hay ciertas relaciones homosexuales, hay ciertos personajes que son lesbianas, pocos, pero los hay, o también gays, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cosa que es un poco extraña y es que el cuerpo, es decir, en muchas de las descripciones de los actos sexuales, el cuerpo de la mujer aparece como abandonado. O sea, como si la mujer accediera al goce solo cuando como que se desconecta, ¿sí? O sea, una especie de trance. ¿Mm? Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo soy una persona muy racional, ¿sí? Y me costaba como entender que dentro de la subjetividad femenina o masculina también es válido la sin razón, la locura, o por lo menos lo que se sale de lo lógico, ¿sí? Porque es que nos han enseñado mucho que
que solo a través de la razón es que podemos llegar a un conocimiento y un descubrimiento de nosotros mismos, pero también están todas estas otras experiencias, digamos, un poco místicas o míticas, ¿sí? Que hablan de, sí, de cierto como encuentro con, con los instintos, con las pulsiones, para también hablar en términos freudianos, ¿sí? Psicoanalíticos, eh, sobre los que uno no tiene control. Entonces hay como que apagar la razón para poder experimentar esas otras formas pues de conocimiento también, porque el cuerpo también es una forma de conocimiento, o a través del cuerpo también se conoce. Sin embargo, también en esos encuentros sexuales entre la mujer y el hombre, pareciera que en la obra de Marvel Moreno pareciera que el hombre es el que le revela la sexualidad a la mujer, o es como el intermediario para que la mujer encuentre esa sexualidad más plena, más llena. Y eso, bueno, yo lo cuestiono un poco. Y ese encuentro no se da sin cierta violencia, ¿sí? Es como si a las mujeres nos tuvieran que obligar a liberarnos, ¿sí? Entonces, nunca lo pude resolver, simplemente lo describí y lo expuse allí. O sea, bueno, no creo que tenga que ser resuelto, sino que está cierto, o sea, en la obra de Marvel, cierta reproducción de esta idea de que las mujeres somos masoquistas, ¿sí? Cierta reproducción de ese estereotipo que es, gozamos con el dolor, ¿sí? Entonces, no sé si por allá iba la pregunta, pero digamos que eso también otra vez revela la complejidad con la que el cuerpo femenino es retratado en la obra de Marvel Moreno, que no es blanco y negro, sino que también tiene muchos matices y muchas aristas. Claro, era la pregunta era cómo leías tú esta parte de la teoría feminista y nos revela bastante, ¿no? Porque no es algo que estemos, digamos, abiertos a leer, se necesita una lectura aguda para identificar esto que tú identificas. Sí, hay, por ejemplo, un cuento que se llama Barlovento, donde ese cuento no me gusta mucho, pero a mucha gente le gusta mucho, donde una chica blanca regresa a la finca de sus antepasados a enterrar a la abuelita. Bueno, ahí también hay toda una historia. Pero en todo caso, este personaje, que ahora se me olvidó el nombre, tiene al final como un encuentro revelador con un negro mandinga, ¿sí? Y ella llega, o sea, como que atraviesa el monte y se encuentra con él y él le ofrece un bebedizo. Y entonces él dice que después de beberse ese agua, ella se sintió relajada y se fue al río. El mandinga le dice que vaya al río, que se bañe, y ella se sintió que por aquí tengo la cita, se sintió muy bien, y luego se presenta el encuentro sexual entre ellos. Pero, a ver, este es un poco subido de tono, pero lo voy a leer. Dice, entre sus piernas una ansiedad, espina, aguijón o burbuja de fuego. Se inflamaba casi dolorosamente. Su respiración se hizo jadeante. Cerró los ojos. Ahora que los labios del mandinga le recorrían despacio el cuerpo, descendían, buscaban la espina encabritada, la exacerbaba hasta lo intolerante. Antes de que las manos del hombre le apartaran suavemente las piernas para colocárselas a cada lado de la hamaca, cuando el mandinga entró en ella, la ardiente burbuja fue devorada por un apremio más oscuro que ascendió al encuentro de aquello que iba hollándola con un ímpetu diestro y fulgurante, buceando entre aguas profundas como un pez voraz, una y otra vez, hasta encontrarla al fin en el centro mismo de su ser, arrancándole de cuajo aquel espasmo iridiscente que la hizo arquearse y gritar, envolviéndola en un torbellino. Entonces ahí se presenta ese trance que vive la mujer cuando finalmente encuentra el goce, el placer, pero a través de esta figura del mandinga, además completamente sexualizado, ¿no? O sea, el que hace gozar a la mujer siempre es negro o indígena, porque los blanquitos no sirven para nada. No sirve mucho. Fíjate que aquí dice Olga Gómez, las primeras mujeres de Marvel Moreno simplemente se entregaban a un hombre por muchísimas razones económicas.
La mayoría eran dependientes de sus maridos. Ya en las Amazonas, las mujeres marbelianas comienzan a asumirse como sujetos sexuales. Algunas logran cruzar esa frontera hacia la liberación del cuerpo. Sí, es que hay una liberación del cuerpo, pero de todos modos es una liberación para mí un poco dudosa, ¿sí? O sea, eso de que le dé el bebedizo. Temporal, momentánea, y que no hay tanto consentimiento 100%. Sí, a mí me parece un poco sospechosa. Y además esa descripción, ¿no?, que muchas otras autoras críticas han identificado como de folletín, ¿sí? Cuando en Marvel no se va a describir el encuentro sexual, siempre son esas metáforas, espina encabritada, ¿sí? O sea, como que trata de huir de la vulgaridad, o sea, de las cosas muy explícitas, pero entonces cae en unas descripciones que unas son muy bellas, pero sí, parece que uno estuviera leyendo un librito de estos de Corintellado, que no está mal, pero pues que de todos modos es un poco extraño, ¿no? Uno Que tal hay vez tabú, esperaría, se evidencia un tabú, Mercedes, se diría. exacto, uno tal vez esperaría algo más explícito porque ya estamos entrando, es un cuento y de los años 80, pero también sabemos todos los tabús que hay en esta sociedad y que bueno, no los podía otra vez romper todo. Por lo menos está Ok. descrito el encuentro sexual, ¿no? Claro. Creo que Liz y yo cuando conversábamos acerca de esa pregunta también pensábamos si no sería este tema uno de los puntos más dolorosos para el patriarcado y por eso el ocultamiento de pronto e invisibilización de la obra de Marvel Moreno. Sí, porque es lo delicado, es lo personal. De ahí hablamos de lo personal es político y ella lo expresa que son las vivencias de esas mujeres. Sí, claro, o sea, poner el placer femenino ahí en el papel es algo sumamente subversivo. ¿Sí? O sea, eso definitivamente hay que, todavía, ¿sí? Todavía al día de hoy es subversivo, entonces imagínate en esa época. Pero bueno, eso hay que seguirlo explorando. Así es. Bueno, voy Listo. a leer perdón Liz, iba a leer unos comentarios del Facebook, pero si vas a... Iba a ser exactamente lo mismo. Adelante. Estamos conectadas entonces. Bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan mientras van entrando Camilo y Alfredo para cerrar el programa. Fanny Gontogni dice, la historia sigue y se repite, no crean esas descripciones de Marvel, fueron el cuento. El cuento sigue, señoras. Giselle Caterine, cómo la narración va saltando de personaje en personaje es espectacular. Jessica Lorena Silva, Olga Gómez, Angélica Echeverri, Sereni Rodríguez, Elvira Restrepo, dice, excelente el estudio sobre lo femenino hecho por Mercedes Ortega desde la obra de Marvel Moreno. Felicitaciones por contribuir con la visibilización de su pluma para conocimiento y reflexión de las generaciones futuras. Beatriz Mendoza dice, me encanta la anécdota del PDF pirata. Qué bien que nos llegó ese PDF. Compañeros y compañeras, queríamos cerrar este panel muy disfrutado por todos con una pregunta y es dejándole un mensaje a quienes nos acompañan de por qué leer Marvel Moreno. Creo que Liz y Mercedes tendrían la palabra. ¿Por qué leer a Malper Moreno? Uf, tantas razones. Liz, ¿tú qué dices? Bueno, hablando como también como mujer barranquillera, como también alguien que estaba investigando a Marvel Moreno, para mí de manera personal, la obra de Marvel Moreno es una educación sentimental. Para mí es una educación sentimental porque, como lo estábamos hablando antes, habla de diferentes etapas del ser, del nacer mujer, ¿no? Del construirse, del deconstruirse. Y a mí me ha enseñado mucho, me enseñó cuando lo leí hace unos años, igual que tú, Mercedes, hay mensajes que me llegan ahora porque estoy en otra etapa, etcétera. Pero para mí es básicamente educación sentimental. Todo el mundo debería leerlo, hombres y mujeres. Todo el mundo y en diferentes épocas de la vida también. O sea, es como unos libros de cabecera para tener ahí y volver siempre a ellos. Lo que yo también quería decir en algún momento era que también, o sea, no solamente la obra de Marvel Moreno es activista en el sentido de que denuncia el patriarcado, denuncia esta vida miserable de las mujeres y nos da también ideas de cómo emanciparnos,
sino que su vida misma también lo es. O sea, que ella haya sido una mujer barranquillera, que haya salido de esos círculos que le estaban oprimiendo y haya logrado publicar su obra, es algo muy valiente, ¿sí? Nos enseña, pues a las que queremos escribir, bueno, yo no escribo ficción, pero escribo ensayos, ¿sí? Y publicar no es fácil. Otra vez volvemos a esta idea de la mujer pública, ¿no? O sea, cualquier autor se está exponiendo, obviamente, pero en las mujeres hay como una doble exposición, ¿sí? Porque, bueno, yo también lo he sufrido, nos van a juzgar por otras cosas, ¿sí? Que no vale la pena discutir aquí, pero que todas sabemos que están allí. Entonces, cada vez se hace como más valeroso el ejemplo de Marvel Moreno, ¿sí? De haberlo hecho en esa época, de haberlo hecho contra viento y marea, y sobre todo esa obra que es bien fuerte, ¿sí? O sea, es que ella no deja títere con cabeza. Y ahí uno entiende más por qué la han censurado tanto, porque es una mujer, una obra que definitivamente incomoda. Bueno, yo diría que leer Marvel Moreno está más que vigente hasta el día de hoy y creo que mi aporte lo daría como feminista. Hubo una frase que leí en un artículo que leí sobre Marvel que decía que ella había vivido en una ciudad que si bien era progresista, vivía sumida en una mentalidad de provincia. Y pienso que eso todavía identifica el pensamiento de esta ciudad y creo que el aporte de Marvel puede ser para transgredir esas construcciones de la sociedad barranquillera y caribeña. Correcto. Se están quejando en los comentarios de que no dejamos espacio para preguntas. Y bueno, y Alfredo y Camilo no tienen preguntas, querían ellos intervenir ahora. Lo que pasa es que, pues, lo que dice Liges es bastante cierto, ¿sí? Porque nos revisamos un par de preguntas del público, las recogemos y sobre esa base, pues, las discutimos, porque, pues, nosotros siempre estamos en el espacio y hoy es un momento como especial que, pues, que están ustedes acá. Entonces, pues, miremos qué preguntas tiene el público y sobre esa base, pues, recojamos las Aquí preguntas. hay una buenísima, chicos, que la pueden contestar ustedes. Dice Olga Gómez, hablando de una educación sentimental, ¿por qué un hombre debería leer Marvel Moreno? Bueno, pues más allá de pensar el hecho de que seamos hombres o mujeres como tal, sí, yo creo que pues, Marvel debería leerla todo el mundo, ¿sí? O, estoy de acuerdo con Liz de que es un texto que, pues, que de alguna forma es de formación, es una novela sentimental. Hay muchas novelas, perdón, hay muchos textos fundamentales ahí y son textos que de alguna manera pues pueden educarlo a uno sentimentalmente, ¿sí? Como dice Mercedes, se pueden leer en varias instancias del tiempo de la vida de uno, ¿sí? Y yo recuerdo que pues el primer acercamiento con Marvel y el acercamiento actual que tengo con Marvel me vislumbra como otras posibilidades críticas frente a la obra como tal, ¿sí? Y también frente a la vida que uno está viviendo, ¿sí? Sobre todo en la vida que, pues, que uno vive en una ciudad como Barranquilla. Entonces, pues yo creo que pues Marvel debe ser una autora abierta a todo el mundo, ¿sí? No pensada en el estereotipo de que solo la deben leer las mujeres como tal, sí, sino que pues debe ser una autora, pues, si la gente quiere escribir buenos cuentos con buenas estructuras como tal, sí, deben fijarse en la obra de Marvel porque es una obra de bastante calidad literaria, es una obra donde la estructura está bastante definida, es una obra crítica de la sociedad como tal, sí, y es una obra que pues nos está mostrando pues un entramado social y un entramado pues social desde una visión crítica, ¿sí? Entonces yo creo que pues no solo es para los hombres, ¿sí? Es para todos, ¿sí? Alfredo, ¿tú qué piensas? Bueno, en una entrevista que nosotros compartimos hace unos días, Monsiváis decía que el verdadero parricidio con 100 años de soledad era no leerlo. Lo mismo podríamos aplicarlo a Marvel Moreno. El verdadero matricidio sería no leerla. Puede que guste o no, pero lo que no podemos es desconocer su obra. Más allá de consideraciones de género, hay que leerla porque es una buena escritora, porque hay un oficio, porque tiene una voz propia. A mí me gustan, por ejemplo, sobre todo sus cuentos. Es un estilo diferente. O sea, se nota que ahí, como digo, hay un sello, hay una construcción, hay un conocimiento de lo que es el arte de narrar, el manejo de lo que es el silencio, contar desde lo que no se dice. Cuentos como el de la tía Oriana, Ciruelas para Tomasa,
donde invita al autor a que conjeture, aunque bueno, más allá de conjetura, a que infiera, pero no todo está dicho. Entonces hay que leerla dentro de, si vas a estudiar literatura del Caribe, hay que leer a Marbel Moreno. Si quieres estudiar literatura colombiana, latinoamericana, hay que leer a Marbel Moreno, pero más que porque sea mujer, es porque es una buena escritora. Sí. No, yo también estoy de acuerdo con Alfredo. ¿Sí? Sobre todo me gusta mucho pues el remate que hace Marbel, el cierre de los cuentos es muy bueno, ¿sí? Hay como que se acelera el ritmo de la narración y todo lo que se viene describiendo al final de los cuentos es bastante interesante, ¿sí? Ciruelas para Tomasa termina de una forma bastante impresionante, ¿sí? Y en la medida que uno va leyendo y va leyendo y va leyendo, La Noche Feliz de Madame también va cerrando de una forma impresionante, ¿sí? Y pues va subiendo el ritmo del texto como tal, ¿sí? Y en esa medida le permite a uno, pues, entreverar en lo que está ocurriendo y como emocionarse un poco también con lo que está leyendo, ¿sí? Y eso lo logran pocos escritores, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que Marbel también sirve ahí como un modelo pues, para la gente que escribe como tal, ¿sí? Y sobre todo un modelo en la estructura del cuento como tal, ¿sí? Porque pues es algo muy logrado, ¿sí? Bueno, aquí hay otra pregunta de Johanny Martínez Bermúdez. Hola, un parámetro clave que tomé para mi investigación fue partir de la premisa expuesta por Moreno de no considerarse como una escritora feminista. Quisiera saber si en algún momento de su investigación ha abordado este aspecto expresado en algún momento por la autora. Mercedes lo comentó ahorita. Aspecto es que no te escuché bien. Quisiera saber si en algún momento su investigación se ha abordado este aspecto o se ha expresado en algún momento por la autora, que no es feminista. Sí, claro. Es decir, en el campo literario y de manera general, no sé, en el mundo, reconocerse como feminista es algo muy, ¿cómo se dice? Miedoso, ¿sí? Aún el día de hoy parece que fuera como una mala palabra, ¿no? Y eso que está de moda. Pero enseguida se tiende como a una especie de encasillamiento. Y para las escritoras esto es aún más fuerte y sobre todo en esa época. Si Marbel Moreno hubiera dicho que ella era feminista, digamos que no lo hubieran sacado de allí, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y esto hubiera tal vez evitado que su obra hiciera conexiones con otros contextos. Al mismo tiempo, Marbel Moreno defendía esta idea de que también tenía Virginia Woolf, de que la literatura tenía que ser neutra, ¿sí? Con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y además es que a mí me parece que la misma obra de Marbel Moreno prueba todo lo contrario, ¿sí? La obra de Marbel Moreno es profundamente femenina, no en el sentido tradicional, sino en un sentido ruptural, ¿sí? Y subversivo, y como ya vimos, complejo y variado, ¿sí? Pero no hay duda alguna de que hay una preponderancia primero de personajes femeninos y de miradas femeninas, ¿sí? Hay pocos personajes masculinos protagonistas, solo hay un cuento donde hay un personaje masculino que se llama El Perrito, ¿sí? Y los hombres aparecen, por supuesto, porque las mujeres interactúan con los hombres, pero aparecen un poco como en segundo plano. Claro que eso también sería interesante analizarlo. No lo haré yo porque no me interesa, pero bienvenido el que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, es decir que la obra de Marbel Moreno no es feminista es como taparse, o sea, taparse los ojos con las manos. Lo es y es lo que la enriquece, ¿sí? Ahora, que hay otros aspectos, obvio, ¿sí? Que también merecen ser estudiados. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, hay una tesis sobre la clase y la raza, muy importante ese aspecto. Otra tesis sobre el erotismo, otras tesis ahí se me fue, sobre, bueno, ya lo olvidé lo que iba a decir, se me fue por completo la paloma. Pero allí está, o sea, hay mucho que ahondar en ese aspecto. La mía es una visión particular, por supuesto, que yo espero que aporte, ¿sí?
a enriquecer la lectura de la obra, ¿sí? Y a trazar esas conexiones pues con el mundo que yo pude descubrir. Gracias, Para Mercedes. aportar un poquito lo que dice Mercedes, es verdad que ella dijo en una entrevista, como dijiste antes, que no era feminista, pero por ejemplo ella en francés la publica Edición de Femmes, que es Ediciones de las Mujeres, que es una editorial feminista. Y claro, era peligroso autodefinirse de esa manera, pero basta leerla para darse cuenta de la visión que ella muestra. Y hablando también de Virginia Woolf, en el Cuarto Propio, ella dice, las mujeres deben escribir acerca de lo que ven en la nuca de los hombres. Porque Woolf lo que dice es, los hombres llevan toda la historia de la literatura hablando de lo que ellos ven en las mujeres, cómo nos ven, cómo nos configuran, y Virginia Woolf lo que pide es, veamos, que escriban las mujeres acerca de cómo vemos nosotras a los hombres. Y ese es el trabajo que hace Marble Moreno. Sí, no, la verdad es que es fascinante. Por ahí también me preguntan, perdón, hacer la cuña, que dónde consiguen mi libro. Ajá, sí. Yo soy profesora de la Universidad del Norte y pues el libro fue editado por Ediciones Uninorte, así pues que pueden entrar a la página de la editorial y allí encuentran todas las indicaciones. Se puede comprar en forma de ebook para las personas que están fuera o lejos, y también se puede comprar físico y yo creo que se los mandan a su casa en el caso de que estén en Barranquilla o tal vez cerca. Si no, ya alguna otra cuestión, pues se comunican conmigo y yo trato de colaborarles en eso. Y la obra de Marble Moreno sí se consigue en librerías, ¿no? O sea, está toda. Tanto su novela En diciembre, su novela El tiempo de las Amazonas, como cuentos completos también. Para hacerle la cuñadilla de Alfaguara. Perdón, voy a poner el teléfono de la librería aquí en los comentarios donde pueden conseguir el libro. Voy a poner el teléfono. Gracias, Alfredo. También veo aquí un mensaje de Arnolis Méndez, mi querida Arnolis, estudiante, que fue estudiante mía de la Universidad del Atlántico. Y sí, es absolutamente necesario que Marble Moreno sea enseñada en los colegios, que hiciera parte del pensum, ¿cierto?, de los currículos, y también en las universidades, porque es increíble que, por ejemplo, que yo no haya tenido esa suerte, sino que haya tenido que conocerla ya cuando estaba haciendo la maestría, ¿sí? Oí gente, pues, mucho después. Es como estar perdiéndose, no solo de de una gran autora, como dice Alfredo, sino como de la mitad de la humanidad. Cuando no lees mujeres, es estar perdiéndote de la otra mitad de la humanidad, ¿sí? Entre más diversidad haya en nuestras lecturas, tendremos una visión del mundo mucho más tolerante, ¿sí? Y es necesario en estos momentos. Bueno, siempre, pero ahora más. Bueno, pues ya llevamos que 1 hora y 45 minutos de charla. Bastante nutrido estuvo el asunto, la gente ha estado participando. Pues de antemano pues les agradecemos aquí a las compañeras que asumieron el tema el día de hoy, sí. Pues vamos a ir cerrando porque ya tenemos otros compromisos de por medio como tal, sí. Entonces, pues las invitamos a que pues se despidan y pues nosotros vamos presentando también la programación que tenemos para la otra semana. Entonces, Mercedes, Lorena, Liz, muchas gracias de parte de la Fundación Cultural Letra Clave. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada el día de hoy. ¿Sí? Les agradecemos mucho pues que apoyen estos espacios y que sepan que la franja está abierta todo de miércoles a viernes desde las 5 de la tarde. El miércoles con Razones para Leer, el jueves con Enclave Caribe y el viernes con De Textos y Pretextos, que es un programa sobre libros. ¿Sí? Entonces las escuchamos ya de cierre, chicas. Ya se dieron como los datos donde se puede conseguir el libro. Yo sé que estas discusiones a veces parece que no fluyera el tiempo, pero ya llevamos 1 hora y 45 minutos y lo que esto demuestra es que deben haber más espacios de discusión sobre estos temas y pues que el tema queda abierto para seguir discurriendo sobre él como tal, ¿sí? Entonces, le cedo la palabra ya para ir cerrando. Voy a despedirme antes de darle la palabra. Bueno, yo también pues le doy las gracias
en nombre de la Fundación. Como decíamos al comienzo, nuestro enfoque es político, pero no es partidista, porque consideramos que aquí se deben escuchar todas las voces. Por ejemplo, el 21 vamos a tener una cuentista guayú, y nos interesa que también tengan espacio los afro y que se escuchen, digamos, como decía, pues, que tengan espacio todas las miradas. Entonces, en ese sentido nos parece pues muy enriquecedor toda esta discusión que se ha entablado, y como decía Camilo, ojalá pudiera dársele continuidad, porque quizás una sesión no es suficiente. Y también importante que se adquiera el libro, que se compre el libro. Ya ahí pusimos el teléfono en los comentarios para que lo puedan adquirir. Les recordamos que el próximo miércoles vamos a tener una charla con Manuel Zapata Olivella, sobre Manuel Zapata Olivella, de un coterráneo suyo, la relación entre el padre de Zapata y Zapata. El jueves un conversatorio con Silvio Brito. El viernes próximo presentaremos la novela de Carlos Villalobos de Costa Rica, y el viernes 21 una narradora guayú. Entonces ahora sí, pues le devolvemos el micrófono a Mercedes, Liz y Lorena. No, bueno, yo quiero agradecerles la oportunidad de este espacio tan necesario también, y bueno, demuestra que es necesario, como tú dices, hablar de escritura de mujeres mucho más, prepararnos para tratar estos temas específicos, y bueno, también, o sea, que caben dentro de la literatura colombiana, dentro de la literatura latinoamericana, que digamos que no son otra vez un nicho allí excepcional, sino que tienen que ser por lo menos el 50% de los espacios compartidos, ¿no? Siempre hay que pensar en esa paridad para ir compensando un poco, porque por lo menos la mayoría de nosotros ha leído más hombres que mujeres. Entonces, de ahora en adelante, leer solo mujeres para compensar un poquito. Pero bueno, o sea, yo feliz de hablar siempre de Marvel Moreno, de esto que es lo que me apasiona, ¿sí? De la literatura, desde la perspectiva feminista, y muy feliz de haber compartido con Liz y con Lorena, ¿sí? O sea que, bueno, ya conocida desde antes, pero por supuesto que también nos unen esas grandes pasiones. Liz. Yo quiero agradecer por este espacio. Quienes me conocen saben que una de mis grandes preocupaciones es compartir lo que he podido aprender, y este espacio es maravilloso. Yo creo que tenía pendiente esta conversación con Mercedes. Genial que haya sido enfrente de todos ustedes, con Lorena, compartiendo también con ustedes, con Alfredo, con Camilo. Y tiene que seguir haciéndose. Está Mercedes Ortega, pero hay muchas otras mujeres y hombres también que tienen visiones del mundo que vale muchísimo la pena explorar. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos. Me siento muy contenta de que se haya podido materializar esta tertulia que también tanto habíamos pensado, sobre todo para reivindicar esa obra de Marvel, y también dar a conocer el estudio magnífico, maravilloso de Mercedes, que de verdad que es una joya. Te felicito muchísimo, y también agradecer a este espacio, agradecer a la Letra Clave, a los compañeros también por darnos un lugar aquí en su panel. Y la invitación, yo pienso que es a que hagamos este ejercicio también consciente, y que los aportes que nos trae el arte, la literatura, lo apliquemos también conjuntamente como sociedad. Está en nuestras manos esa deconstrucción, y creo que juntos podemos llevarla a cabo. Así que me siento también agradecida de haberme adherido a este espacio como feminista. Gracias. Entonces, feliz noche para todos y hasta una próxima oportunidad.